Vamos a introducirnos ahora, en las biografías de varios reyes castellanos, que estuvieron marcadas, por importantes e increíbles acontecimientos dentro del siglo XIII. En primer lugar, vamos a ver el reinado de Fernando III el Santo, que fue el primer rey, de la incipiente corona de Castilla, perteneciente a la dinastía Borgoña. Posteriormente seguiremos con Alfonso X el Sabio y concluiremos con Pedro I el Cruel, que dio paso a la dinastía de los Trastámara. Comencemos. ¿Quién era Fernando III el Santo? Nace en la provincia de Zamora en 1201, y fallece en Sevilla el 30 de mayo de 1252. De ahí que en esta fecha, se celebre su onomástica y sea el patrón de Sevilla. A consecuencia de la muerte de Enrique I de Castilla y la abdicación de su madre, obtiene en 1217 el reino de Castilla. Se enfrenta a la familia de los Lara, por una revuelta nobiliaria. Alfonso IX de León, demostró siempre y abiertamente una actitud anticastellana. Berenguela de Castilla, Madre Coraje, ayudó muchísimo a su hijo en las tareas del reino. Anécdota de este matrimonio: Alfonso IX era tío de Berenguela. Se pidió permiso al Papa para celebrar esta boda y este se lo otorgó. Posteriormente, después de llevar bastante tiempo casados y haber tenido 10 hijos, otro Papa, Inocencio III, declaró nulo el matrimonio de sus padres, Alfonso IX de León y Berenguela de Castilla, alegando el parentesco de los cónyuges, porque él era tío carnal de Berenguela. La separación del matrimonio se aprobó en 1203, y la anulación en 1204. Durante los primeros años de su reinado la vida política se caracterizó por la predominante presencia de su madre Berenguela en los asuntos del reino. Esta le ayudó mucho, tanto en los asuntos de Estado durante sus ausencias mientras se encontraba batallando por reconquistar las tierras ocupadas por los musulmanes y expandir el cristianismo, como con los problemas de herencia al trono de León. En 1230 murió su padre, Alfonso IX de León, que en su actitud anticastellana había designado como herederas a sus hijas Sancha y Dulce, habidas de su primer matrimonio con Teresa de Portugal. Sin embargo, la habilidad de Fernando, la ayuda de la Iglesia y un sector de la nobleza leonesa, junto con la habilidad de Berenguela, consiguieron que la corona de León recayera en Fernando. Esas infantas aceptaron muchas tierras y muchísimo dinero, a cambio. La unión de Castilla y León, bajo el cetro de Fernando III, terminó definitivamente con la separación de estos dos reinos. Después de fallecer su padre Alfonso IX en 1230, luchó por el trono de León, ya que éste legó su reino a Sancha y Dulce, hijas de su primer matrimonio con Teresa de Portugal. Gracias a la persuasión y algún pago heredó el reino de León, pasando a ser rey de Castilla y León, anexionándose el reino taifa de Murcia en 1243. Estableció las fronteras con el reino de Aragón en el Tratado de Almizra, 1244, repartiendo los nuevos territorios conquistados. Volvió a conquistar el territorio de la actual Andalucía, menos el reino de Granada, siendo importantes las tomas de las ciudades de Baeza, 1227, Úbeda, 1233, Córdoba, 1236, Jaén, 1246, y Sevilla, 1248. Trató de unificar y centralizar la administración de los reinos castellano y leonés, promovió la traducción del fuero juzgo, e impuso el castellano como idioma oficial de sus reinos en sustitución del latín. Repartió las nuevas tierras conquistadas entre las órdenes militares, la iglesia y los nobles, lo que dio lugar a la formación de grandes latifundios. Se dice que cuando Fernando III reconquistó Córdoba, devolvió las campanas robadas por Almanzor, a la Catedral de Santiago de Compostela. Pero, no fue así. Veamos. Almanzor, cuando saqueó la ciudad de Santiago de Compostela, se llevó brocados, sedas, candelabros, los tesorillos ocultos, las puertas y las campanas, que hoy tienen valor y entonces, lo tenían más y
encima, era una prenda significativa para cualquier asaltante de la época. Como pesaban un quintal y los suyos no estaban para más trotes, Almanzor atrapó a unos cientos de incautos cristianos que pululaban por allá, los redujo a los estatus más miserables de la servidumbre y, sobre sus lomos, llevó las campanas hasta Córdoba. Antes le metió un buen repaso a Coruña, que ya que estaba allí no iba a desperdiciar la ocasión. Con el tiempo surgió el rumor de que Fernando III el Santo restituyó las campanas, pero la realidad es que fueron fundidas para hacer lámparas e iluminar la mezquita. Lo malo de la historia es que a veces no deja ni un final feliz. En el ámbito cultural y religioso, mandó levantar las catedrales de Burgos y León. Se esmeró porque en su corte tuviera importancia la música y el buen hablar literario. Su hijo el rey Alfonso X el Sabio será un gran literato y declarará que su saber se lo debe en gran parte al interés que su padre tenía porque su instrucción fuera la mejor posible. Fernando III se rodeó de 12 varones sabios para que le aconsejaran en todo, siendo uno de ellos el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada. Era un hombre de palabra y cumplía lo prometido aunque le costara muchos sacrificios. Antes de contraer su primer matrimonio pasó una noche entera rezando, pidiendo a Dios que bendijera su nuevo hogar. En sus cartas se declaraba, caballero de Jesucristo, siervo de la Virgen Santísima y alférez del apóstol Santiago. Sus guerreros decían que en algunas batallas, San Fernando les hacía sentir por los aires al apóstol Santiago protegiéndolos. Sobre su tumba está escrito el siguiente epitafio: aquí yace el muy honrado rey Fernando que conquistó y libertó a toda España. Fue el más leal, el más franco, el más humilde, el más respetuoso hacia Dios, el más servicial con los demás, y el que siempre supo honrar y pagar muy bien a sus amigos. El Papa Clemente X le canoniza el 4 de febrero de 1671, siendo el segundo rey español, considerando a San Hermenegildo como rey español, que es elevado a la santidad. Fernando III se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue Beatriz de Suabia, hija de Felipe de Alemania, con quien contrajo matrimonio en 1219. De este matrimonio nacieron 10 hijos, entre ellos Alfonso X el Sabio. Una vez fallecida Beatriz, se casó con Juana de Danmartín, condesa de Ponthieu, antes de agosto de 1237 naciendo 5 hijos. En los últimos días de su reinado, ostentaba los títulos de rey de Castilla, Toledo, León, Galicia, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén. Los restos del rey San Fernando se encuentran en la capilla real de la Catedral de Sevilla, a las plantas de la Virgen de los Reyes. Murió el 30 de mayo de 1252, en el Alcázar de Sevilla, a los 54 años. Conceptuado como santo por su vida ejemplar, fue elevado a la gloria de los altares el 4 de febrero de 1671 por el Papa Clemente X. Es el santo patrón de los ingenieros militares. Fue un hombre humilde y bondadoso, nada soberbio. Cuando llegó la hora de su muerte, pidió un sayo como mortaja y una cuerda anudada, se la puso al cuello, se arrodilló y después de comulgar pidió a Dios que lo recibiera. Antes de morir, había pedido ser enterrado en la Catedral de Sevilla, pero sin estatuas ni adornos de ningún tipo, lo cual no cumplieron algunos de sus sucesores.